En la actualidad el caballo es un animal con distintos usos. En los países menos desarrollados se utiliza como medio de transporte o de trabajo, mientras que en los países más avanzados se utiliza prioritariamente para el ocio, aunque en ocasiones se usa expresamente para realizar trabajos, siendo el único animal de monta presente en los 5 continentes. En el corregimiento de Santa Elena, muy cerca de la ciudad de Medellín, se encuentra el Fuerte de Carabineros o las instalaciones de la Policía Montada, la cual es la encargada de mantener el orden público en las áreas rurales. Hasta allí fuimos, para conocer más del manejo y cuidado que deben tener con los caballos para realizar sus actividades. Es importante que toda persona que trate con caballos, ya sea por afición o profesionalmente, posea una serie de conocimientos básicos sobre cómo tratar a estos animales. Siempre que se trabaje con un caballo, hay que recordar ciertas normas mínimas que nos convierten en su líder, especialmente si hablamos del herrero, la persona encargada de mantener los cascos de los caballos en perfectas condiciones. Conozcamos un poco de las labores que desempeña y las experiencias del herrero del Fuerte de Carabineros. Intendente John Sánchez, soy el encargado de la herrería del Fuerte Arby de Carabineros. Mis funciones como herrero principalmente es verificar el herraje de los semovientes equinos de la Policía Nacional adscritos al fuerte. Con el grupo de compañeros herreros soy el encargado de verificar que se esté realizando los herrajes correctivos a los semovientes equinos. Inicialmente, cuando hice el curso de carabinero, nos dan bases de herraje. Con esas bases comencé a introducirme poco a poco en el mundo del herraje. En el 2013 hice un curso de mariscal de herrería y de ahí para allá siempre me he perfilado como herrero. Digamos, lo más difícil siempre es saber el genio de los animales. No todos los animales están dispuestos para uno poder trabajar con ellos. Muchas veces hacemos que el animal se acomode a nosotros, pero nosotros debemos acomodarnos al animal. Es buscar la forma práctica de que el animal se deje herrar. Es muy importante, ya que si el caballo se está molestando, disgustado, está inquieto por alguna circunstancia, nos va a complicar mucho la labor. Si nos complica la labor, deberíamos utilizar suelta, tranquila, y la idea no es esa. La idea es que el animal se sienta cómodo a la hora de herrarlo. Dentro de esta actividad, los herreros se encuentran día a día con distintos aspectos que hay que tener en cuenta, como el tamaño de los caballos, el temperamento, si un caballo tiene alguna dolencia o problema en alguna de sus patas, entre otras. Veamos qué es lo más difícil y cuáles son los pasos que se deben seguir para realizar un buen herraje. Para herrarlos, primordialmente el peso y el paso. No es lo mismo herrar un paso fino, trotón, de paso pues como tal, a herrar un caballo de esta magnitud de tiro o un argentino que se herran como deporte colombiano, para deporte. Son distintas las formas de herraje. A la hora de practicar el balance en las herraduras, debemos hacerle algunas correcciones para que el caballo en su andar esté cómodo. Los pasos iniciales, primero debemos verificar los caballos que están para herrar. Digamos, alistamos la herramienta, tenemos una herramienta básica, pues son los herrajes que vamos a hacer, no vamos a hacer ningún herraje en caliente ni nada. Entonces se alista la herramienta, disponemos el animal. Gracias a Dios pues ya conocemos la mayoría en parte los animales que tenemos y sabemos cómo tratarlos a la hora de herrar. Hay unos que les gusta morder, otros que son muy inquietos, patean, pero ya es la forma en que el herrero se entienda con él. Después, si hay que quitar la herradura, quitamos la herradura. El tamaño de las herraduras, este es un 35 en herradura. Podemos llegar acá manejamos de la 31 a la 38, que es el más grande que tenemos en la actualidad acá en el fuerte.
con la cortaclavos, cortamos los clavos, los quitamos, los dejamos, extraemos después los clavos, miramos la herradura, en qué podemos haber fallado o dónde está pisando más el animal. La herradura que quitamos muchas veces nos muestra dónde debemos trabajar en el casco. Luego realizamos un balance en el casco. Balance en términos sencillos es alinear la herradura con el casco, que no nos quede ningún defecto, que no nos quede desbalanceado. Luego de aplomarlo, hacer el balance, nos disponemos la herradura para poner los clavos. Los clavos deben ir en un ángulo de 45 grados al 45 grados con el casco, para evitar que llegue a entrar más donde no debe entrar y producirle una cojera al caballo. De todos los cuidados que requiere nuestro caballo, es sin duda el herraje el más importante, en tanto que se le puedan causar las mayores y más graves lesiones. Luego, debe realizarse únicamente por personas expertas. Por eso es muy importante estar atentos a los pasos que se realizan y no ir a cometer algún error que pueda afectar la salud del caballo. Cambiar un ángulo de un casco, dejarlos más pequeños, que es lo más común que encontramos en los herreros. Muchas veces nosotros acomodamos el casco a la herradura y no la herradura al casco. Es primordial saber que cada caballo tiene su talla. Eso sí es fundamental. Muchas veces ponemos las herraduras muy pequeñas, muy ajustadas, y el que va a sufrir es el animal. Principalmente, no excedernos en el corte del casco. Muchas veces, por quitar más, estamos perjudicando, debilitando las paredes del casco. Entonces siempre es bueno quitar lo que es necesario exactamente. No irnos a exceder en el volumen de corte. Errar en un día, dependiendo. Depende del animal. Nosotros erramos por lo general 3, 4 animales para errarlos bien errados, aplomados completamente sus 4 extremidades. Muchas veces podemos decir vamos a errar 10 caballos, pero no se va a hacer con la misma inquietud si se le dice que se debe hacer. Exactamente, sacrificar calidad por cantidad no es coherente. El herraje persigue que no se desgaste el tejido córneo y se hace necesario porque el caballo realiza una serie de tareas que en libertad no haría. Por ejemplo, cargar con un jinete. El periodo entre herrajes depende de cuánto crezca el casco, así como del trabajo que realice el animal, si bien como norma general no debe superar las 8 semanas. Este caballo estaba ya con 45 días de herraje. Hay unos que aguantan 30, 45 dependiendo del trabajo y dónde los trabajemos nosotros. El terreno acá en el Parque Arby es de lodo, tierra, en gran parte eso ayuda a que no desgaste tanto la herradura, pero sí hace que el casco coja humedad y por ende afloje mucho las herraduras. Un caballo en campo puede trabajar 8 horas diarias, sin embargo no las vamos a trabajar, pues acá se hacen distintos recorridos. Si nosotros decimos que vamos a trabajar 8 horas, pues obviamente vamos a hacer en lapsos de tiempo para descansar el animal. Inclusive podría trabajar más. Lo recomendable son 8 horas. En los cascos, muchas veces las piedras de los caminos reales siempre se alcanzan a tener golpes, lesiones ahí. Por eso es primordial tenerlos cerrados y tener el stop del herraje completo. Para terminar, el intendente John Sánchez quiso compartirnos qué es lo que siente por los caballos y cómo es ese vínculo que se logra formar entre el caballo y el jinete, que al final de cuentas es lo más importante para desempeñar una buena labor. Que consigan un buen herrero, primordial. Muchas veces no es tanto el dinero,
es el beneficio. No es llegar y hablar y decir, vamos a herrar un animal y ve, yo te lo aplomo, yo te lo pongo a caminar así. No, es verificar que en realidad se esté haciendo la labor y que el animal esté beneficiándose con el herraje. Se genera en gran importancia porque muchas veces nosotros hablamos mucho con ellos a la hora de herrar, quieto niño, venga, o como hay otros herreros que hablan más fuerte, el genio, el carácter de cada persona, y ellos van aprendiendo con él me quedo quieto, a él le puedo molestar más. Es bonito el vínculo que se genera con ellos. Mucho amor y mucha gratitud. Ya son 15 años que llevo en la especialidad, siempre he estado con los animales, si Dios me lo permite, estar con ellos.